En resumidas ocasiones, yo les dije que yo no soy youtuber, yo no sé explicar, pero sí les voy a hablar un poquito de lo que materialmente tenemos que tener en cuenta a la hora de leer un mercado financiero, ¿cierto? Cualquier activo, cualquier mercado financiero se mueve por liquidez. La liquidez la encontramos por encima de los highs y por encima de los lows. High, low, ¿cierto? Los lows en las partes bajas y los highs en las partes altas. ¿Cierto? Tenemos high de corto plazo, mediano plazo y de largo plazo y todos derivan de la temporalidad. Corto plazo, aunque es macro, mediano plazo y largo plazo dentro de este fractal, ya que esto es una nueva zona donde nosotros vamos a optar por una zona premium, ¿listo? Zona premium. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí el mercado estaría bastante caro para poder comprarlo y optaríamos no compras sino opciones en venta, ¿cierto? Que mis operaciones en venta yo las voy a tomar en este nivel. Bueno, ese no es el dilema, ese no es el asunto. El asunto es de que cómo saber para dónde va el mercado, cuál va a ser la dirección, sea semanal o sea mensual. Primeramente tenemos que identificar una liquidez direccional, que la liquidez direccional siempre la encontramos dentro de un fractal válido, que antes de que dentro de la semana anterior, antes de que todo esto existiera, donde aperturó el domingo 23 de abril, ¿cierto? Que estamos a 5 de mayo, el dilema es saber cuál es la dirección mecánica de un mercado, por qué va a subir o por qué va a caer, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender todos a la hora de leer un mercado. Entonces anteriormente teníamos que el mercado había hecho pues una distribución bastante fuerte a la baja. A mí me encanta utilizar el Fibonacci, que no lo voy a explicar cómo se utiliza, pero la herramienta Fibonacci a mí me ha servido mucho a la hora de tener más buena precisión de la que puedo llegar a tener, ¿no? Porque de nada me sirve pues saber tomar un trade, pero no sé por qué voy a comprar o por qué voy a vender, ¿no? Yo siempre soy muy cuidadoso en eso. Tenemos una zona de demanda, ¿cierto? Hermosa. Un orden block diario que ha generado todo un impulso alcista. Ese orden block diario tenía liquidez direccional, o sea, tenía sell stops. ¿Para qué? Porque el mercado tenía que llegar a bajar a neutralizar esos low líquidos, ¿cierto? Me liquidó un low de largo plazo, de mediano plazo y uno de largo plazo. Los lows de corto plazo estaban entre este nivel, claro está, ¿cierto? Entonces vemos que el mercado pues técnicamente ya me hizo absorción del low semanal y todo mensual, me hizo una evolución hasta el 50% de la vela semanal, ¿cierto? Porque aquí vamos hablando de porcentajes, vemos una neutralización del low. O sea, una toma ya es ya mitigó los lows, ya neutralizó toda la liquidez semanal del rango de acumulación. Entonces, para mí, como el mercado tiene tres fases, que es la fase de acumulación, manipulación y distribución. Entonces, la fase de la semana de arriba era una fase de acumulación más manipulación, aunque hacía distribución dentro de ese mismo rango operativo. Manipulaba la alza para luego hacer sus distribuciones a la baja, ya que el mercado venía haciendo una tendencia bajista. Obviamente hasta cotas inferiores para comprar mucho más barato, que la zona de demanda dentro de ese fractal estaba en los 3200, ya que pues desde aquí se originó un impulso muy fuerte y ese es como nuestro nivel donde nosotros vamos a optar por vender, porque pues desde aquí en nuestro orden macro que originó todo un impulso alcista, y por encima de ese orden block teníamos liquidez direccional a la alza, como por el famoso IDM. ¿Listo? Entonces vemos que a una hora y a 4 horas vemos que el mercado efectivamente bajó a liquidar el low de largo plazo, sacar liquidez direccional o el famoso IDM, y vemos que el mercado antes de generar, cuando generó la semana el viernes, bueno, eso fue el jueves nos dejó prácticamente un cambio de estructura, luego de una toma de un low de mediano plazo, de corto plazo. Entonces desde aquí ya teníamos nuestro rango operativo. Reacción en orden block, cambio de estructura, teníamos toma y liquidez de low de corto plazo, y vemos que el mercado obviamente distribuye al alza. Nosotros estamos posicionados acá en compras, ¿cierto?
El domingo el mercado apertura me dio posibilidades de tomar compras justamente en este nivel por movimiento direccional, ya que hizo reacción en un orden blue trampa, y esos orden blue trampa yo los utilizo como reacción en pivote en compra. Entonces aquí tomamos una comprita hasta los highs de acá, luego el retroceso y yo volví a comprar aquí. Aquí cometí un error, que el error fue ponerme en break-even y estuvo bastante acumulado, y por ponerme en break-even el mercado subió y me sacó las operaciones de acá. Entonces, ¿por qué ese tipo de trade? Porque cuando ya sabemos cuál es la dirección de un mercado, si ya neutralizó los lows, si el mercado neutralizó lows, ¿qué tiene que hacer el mercado? Buscar highs. Si el mercado ya neutralizó lows, aquí ya sacó liquidez por debajo de los lows, ¿qué va a hacer el mercado luego de que haya un cambio de estructura macro temporal y nos haya hecho la manipulación? Que todo esto es de la manipulación del movimiento originario, toda la falsa inducción, y nos deja un orden bloque en compras más liquidez de un IDM en compras. Cambio de estructura muy válido porque fue el último alto de la tendencia alcista, aquí descansó, entonces hubo un impulso fuerte a la alza y el mercado aquí lo rompió. Eso es como un modelo de entrada. Entonces ese modelo de entrada yo lo utilizo mucho para optar por seguir comprando en el movimiento al alza, ya que me lleva a una zona de demanda, ¿cierto? Zona de demanda, me hizo reacción, cambio de estructura, nosotros compramos acá, estamos en compra aquí, acá, y teníamos una aquí. Pero bueno, tenemos una acá en este nivel por lo mismo, porque nos rompió un nivel superior, nos manipuló, y las manipulaciones siempre van en contra del movimiento originario. Manipula las ventas para distribuir a la alza. Eso era lo que yo estaba diciendo en live. O sea, eso es un modelo de entrada y sabemos que la liquidez siempre la vamos a encontrar por encima de los highs porque es muy notoria. Claro, todo eso es liquidez, aunque hayan zonas de ventas y aunque el mercado de ventas, tenemos que tener en cuenta que las ventas son fraccionarias y que simplemente venden es por corrección o por simple reacción, por activación de órdenes pendientes que el mercado no pudo ejecutar anteriormente. Bueno, así lo veo yo. Yo no estoy diciendo algo que todo el mundo dice. Yo veo cosas que yo técnicamente he sabido ejecutar dentro del mercado. Sí, sé que hubo una venta dentro de este fractal porque hubo ventas, pero las ventas son fraccionarias. La gente que vendió aquí tenía que entender y tenía que saber que aquí ya había un cambio de estructura y que su punto cierre de ventas era la liquidez interna de este movimiento para poder seguir buscando compras a favor del movimiento, a favor de la tendencia nueva alcista. ¿Qué pasó aquí? Si el mercado venía aquí bajista y de la nada cambió de tendencia, por lo mismo, porque el viernes de la anterior semana había hecho confirmaciones para buscar compras toda esta semana. Nos había hecho el cambio de estructura, validísimo. Teníamos bastante liquidez direccional y tenemos zonas de ventas muy fuertes, que eso es lo que va a estar ahí, como que el mercado va a tener como una retención acá. Y, y el dilema es que tenemos que tener en cuenta que el 5 de mayo, o sea hoy, había esa noticia de las tasas de interés que yo no estuve pendiente. Y por yo no estar pendiente, y ahí me tocaba ver otras cosas, porque vea que toda esa subida obviamente fue el rumor y el miedo de la noticia de U Powell. ¿Listo? Así que eso es una estrategia básica, sencilla, simplemente no les estoy explicando el mercado porque se mueve, ya que el mercado es direccional. Pueden utilizar varios modelos de entrada. Los modelos de entrada son los siguientes: un descuento bastante fuerte, un descanso, una manipulación, y ya vemos que el mercado hace una pequeña expansión, un retroceso hasta el mismo punto de expansión de induce falso, y vuelven y buscan compras. Rompe el alto, retestea otra vez y volví a comprar. Y sucesivamente este es un modelo de entrada en compras. Listo. Soportándose por debajo de los lows, usando cambios de estructura y operando por debajo de los niveles. ¿Cierto? Lo mismo. Cómo buscar las ventas las buscamos de la misma manera, ventas direccionales. Tenemos un ejemplo: el mercado por debajo de los lows nos dejó liquidez aquí abajo, aquí tenemos sell stops, cierto, y el mercado en este movimiento me terminó de neutralizar la liquidez que había en este high. Luego de que ya hizo esto, estuvo un poquito gallo aquí, terminamos de manipular, se agotó, vendieron bastante fuerte, hubo un cambio de que
de estructura en este nivel, porque aquí me la rompió, cierto. Esperamos un pequeño retroceso hasta más o menos hasta el 50 al 61% de Fibonacci. Se pueden apoyar con el FIBO y optar por unas ventas de reversión, una operación corta, y venden hasta donde, hasta los sell stops, y ya, y boom, y el mercado va a estar cayendo progresivamente, generando más bajos y altos más altos para esta que ya llegará a liquidez. O sea, es sencillo, gente. Ya no les explico más. Bye bye, picos en el culo, se me cuidan. Ya saben que explicaciones sencillas y fáciles, sin muchos argumentos válidos. Bye bye.